¿Cómo están? Vamos a esperar unos segunditos a ver si se conectan más compañeros y arrancamos, ¿sí? Unos segunditos más, porque estamos 8 de un total de 40 alumnos más o menos. Así que esperamos unos segunditos más y arrancamos. Bueno, tengo una idea. Mientras tanto que vamos esperando, vamos a comenzar, vamos a ver muy rápidamente lo que dimos la clase pasada, porque se acuerda que habíamos quedado casi al terminar, nos falta un poco para terminar. Así que yo mientras se van conectando, yo voy haciendo un repasito rápido de lo que estuvimos dando la clase pasada hasta que enganchamos donde nos habíamos quedado, ¿sí? Cualquier cosa, acuérdense, micrófonos apagados, el que quiera hacer alguna pregunta, desactiva su micrófono y realiza la pregunta, ¿sí? Porque yo no los veo, yo estoy con el power adelante, no veo ni la hora, nada. Nada, nada, nada. Así que bueno. Bien. La clase pasada empezamos lo que era la clasificación y características generales de las capacidades físicas. Vamos a hacer un repasito. Sí, las capacidades físicas se dividen en, ¿se acuerdan? Capacidades condicionales y coordinativas por otro lado. Las condicionales eran las que dividíamos en resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. Y por el otro lado teníamos la coordinación y el equilibrio, en esos dos grupos. Así se dividen las capacidades físicas, ¿sí? Definición y capacidades de las capacidades condicionales, que ya lo habíamos visto, y acá nos dice que las capacidades condicionales es la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, por un lado. Las cualidades físicas básicas, ¿sí? El primer grupo que habíamos nombrado, estas se subdividen a la vez, ¿sí? Tenemos la fuerza que se divide en fuerza máxima, resistencia y fuerza explosiva. Tenemos la resistencia que se divide en resistencia aeróbica y anaeróbica. La velocidad que la dividimos en velocidad gestual y desplazamiento. La flexibilidad que la dividimos en estática y dinámica, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos y desarrollamos cada una de ellas? Ahora vamos a repasar la resistencia, ¿sí? Teníamos la resistencia, entonces, que dijimos que se dividía en resistencia aeróbica y anaeróbica, que aeróbica es con aire, y anaeróbica es sin aire, falta de oxígeno. Es la referencia a el nombre que lleva. Algunas actividades de resistencia aeróbica, ¿sí? Por ejemplo, andar en bici, andar a un paso más o menos rápido, acelerado, ¿sí? Nadar, bailar, patinar, ejercicios con músicas, o sea, podemos estar nombrando ahí zumba, ¿sí? Juegos, jugar, deportes de recreación, cualquier actividad que se efectúe a un ritmo moderado, cualquier actividad que se efectúe a un ritmo moderado donde yo pueda tener un consumo de oxígeno, ¿sí? Que me mantenga en un nivel estable.
Esos son las resistencias aeróbicas. La resistencia aeróbica se caracteriza porque son ejercicios de tiempos prolongados, ¿sí? Tiempos bastante prolongados. Resistencias anaeróbicas, ¿sí? Habíamos dicho que anaeróbica era sin aire, falta de oxígeno. Esto se debe porque estamos trabajando en en un corto periodo de tiempo a una alta intensidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, carrera de velocidad, saltos explosivos, lanzamientos, ¿sí? Son periodos cortos de alta intensidad, de alta demanda de ejercicios y de fuerza. Entrenamiento de la resistencia. ¿Se acuerda que teníamos métodos continuos y métodos fraccionados? Los métodos continuos eran estos métodos que podemos trabajar entre 40 a 80 minutos con un carácter medio-bajo, ¿sí? Nos ayudan más que nada a un control de pérdida de peso, mejora la salud cardiovascular y el sistema respiratorio, la gestión del estrés y el sueño. Este método continuo es más que nada realizar actividades que moverse, realizar actividades que a uno le gusta, que le traiga satisfacción, ¿sí? Salir a caminar, siempre llevar una intensidad media, ¿sí? Pero siempre respetando lo que es estos tiempos, 40, 80 minutos aproximadamente. El método fraccionado ya es un entrenamiento que vamos a trabajar en periodos cortos con pausas de recuperación, ¿sí? Hacemos un esfuerzo intenso, acá es donde aparece la parte anaeróbica que estuvimos hablando. Realizamos un esfuerzo corto, de tiempo corto, pero una intensidad elevada. Mejora la capacidad de recuperación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir mejorando, la recuperación, mantener una intensidad elevada durante el máximo tiempo posible, proporcionar grandes esfuerzos, eso es lo que yo le estaba explicando recién. Acá hay unos ejemplos que podemos entrenar, por ejemplo, con el método continuo, que es carrera continua, ¿sí? Fartlek quiere decir que es un ejercicio prolongado, 40, 80 minutos, pero podemos tener varios cambios de niveles de intensidad, ¿sí? Podemos trotar, después caminar, después correr, ¿sí? Diferentes niveles de intensidad dentro de ese ejercicio. Después tenemos el entrenamiento en un circuito, donde este circuito va a ser continuo, sin pausas de recuperación. Acá estamos viendo el método continuo, para trabajar el método continuo. Sin pausa de recuperación, ¿sí? Y dentro de este circuito podemos poner diferentes tipos de ejercicios físicos o de agilidad. Y el método fraccionado también vamos a trabajarlos con circuitos, pero estos circuitos va a tener otro tipo de características totalmente diferentes al anterior. Van a ser circuitos que cada estación va a tener un tiempo corto, pero con una intensidad alta. Y va a tener pausas de recuperación entre estaciones, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos, como por ejemplo puede ser una carrera de cuesta, o sea, subir una distancia a la máxima velocidad posible, con la máxima capacidad. ¿Sí? Fraccionado corto puede ser piques de velocidad cortos, ¿sí? Así, de esta manera estamos trabajando lo que son los métodos fraccionados. Esto ya lo vimos en la clase pasada, estoy haciendo un repasito. Beneficios de la resistencia. ¿Se acuerdan que todo lo que habíamos ido hablando, que todo lo que trabajamos, resistencia, fuerza, coordinación, equilibrio, flexibilidad, todo tienen los mismos beneficios en el cuerpo? Lo vamos a trabajar de diferentes maneras, ¿sí? Diferentes cualidades físicas, pero todos van a tener más o menos las mismas características de beneficios físicos, que siempre va a ser, por ejemplo, un aumento del tamaño del corazón, que esto va a ayudar a un mejor bombeo de sangre y de circulación de la misma, ¿sí? Descenso de la tensión arterial,
mejora la circulación, incremento de los números de los glóbulos rojos, aumento de la capacidad pulmonar, ¿sí? Mejora el metabolismo de la grasa, disminuye el nivel de las mismas en la sangre, aumenta el consumo de oxígeno. Repaso de fuerza. ¿Sí? Dijimos que los tipos de fuerza que teníamos eran la estática, dinámica, máxima, explosiva, resistente, absoluta y relativa. ¿Sí? Vamos a ver más o menos repasando cuáles eran estas. La fuerza estática, ¿se acuerdan que era realizar fuerza sin movimiento, con una contracción isométrica? Así que eso ustedes ya lo saben, que lo dimos en las clases anteriores, los tipos de contracciones, ¿sí? Entonces, esto llamaríamos fuerza estática. Todo lo que sea realizar fuerza sin movimiento, ¿sí? Fuerza con contracciones musculares isométricas. Fuerza resistente, perdón, no veo acá arriba qué dice. Bueno, fuerza dinámica, ¿sí? La fuerza dinámica sí lleva ya movimientos, ¿sí? Y son ejercicios donde voy a trabajar, por ejemplo, en esta sentadilla. Todos aquellos ejercicios que yo realicé de fuerza con movimiento, trabajamos lo que es fuerza dinámica. La fuerza máxima, ¿sí? Es donde yo voy a poner mi máxima fuerza en el ejercicio, la máxima fuerza que pueda tener en el movimiento, en el ejercicio. Fuerza máxima. Fuerza explosiva son, por ejemplo, los lanzamientos, los saltos, ¿sí? Todo lo que sea realizar fuerza de manera, la palabra lo dice todo, realizar fuerza de manera explosiva. Vieron que, no sé si ustedes habían visto o vieron cómo se lanza el martillo, ¿sí? Se realizan 3 giros en el lugar y se lanza el martillo con la máxima fuerza que uno puede realizarlo. Eso es fuerza explosiva. O si no, también podemos hablar de saltos. Por ejemplo, salto en largo, que es vos venís corriendo por una corredera, tenés una fosa de arena donde vos realizás el salto, venís corriendo a máxima velocidad, picás en una tabla, saltás lo más rápido que pueda, lo más lejos que pueda. Eso es fuerza explosiva. Fuerza resistente, ¿sí? Es la fuerza que nosotros realizamos en un periodo lo más prolongado posible que lo podamos realizar. Fuerza absoluta y relativa, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? La fuerza absoluta es la fuerza total que posees. Por ejemplo, tu peso muerto es de 180 kilos al máximo, una repetición siendo una repetición. Fuerza absoluta. La fuerza relativa es la relación que existe entre mi peso corporal y el peso que yo puedo levantar, ¿sí? Acá te acuerdas que habíamos puesto como ejemplo que una hormiguita pesa aproximadamente 3 miligramos, mientras que un elefante pesa aproximadamente 6.000 toneladas. La hormiga en promedio levanta 40 veces más su peso corporal, mientras que el elefante más fuerte, más pesado, más grande, levanta 3 veces su peso corporal. ¿Cuál de los dos es más fuerte? Acá, en este ejemplo, podemos ver que los dos son fuertes de diferentes maneras, ¿sí? La hormiguita tiene más fuerza relativa que el elefante, y el elefante tiene más fuerza absoluta, ¿sí? Este era otro ejemplo que lo habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerda que acá habíamos también separado lo que era la fuerza relativa y la fuerza absoluta? Y la conclusión que habíamos llevado era que teniendo en cuenta el peso corporal de cada uno, teniendo en cuenta el peso corporal de cada uno, podemos afirmar que el sujeto 2, que tiene 75 kilogramos y levanta 210 kilogramos en peso muerto, tiene más fuerza relativa que el sujeto 1.
¿Por qué tiene más fuerza relativa? Porque levanta levanta más peso según teniendo en cuenta su peso corporal, ¿sí? Pero el sujeto 2, que pesa 100 kilos y levanta 250 kilogramos en peso muerto, tiene más fuerza absoluta, porque levanta más kilos, es más fuerte, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Acá era la tablita, ¿se acuerda que yo le había mostrado cómo podíamos medir la fuerza relativa y la fuerza absoluta según esta tabla? La curva de fuerza-tiempo, que cuanto más tiempo nosotros trabajamos, más fuerza hay que aplicar, por supuesto. Entrenamiento de la fuerza. Teníamos autocarga, ¿sí? Que era utilizando el peso corporal. Sobrecargas, ya utilizando pesos extras, ¿sí? Como mancuerna, balones, barras. Cargas máximas, ¿sí? Donde utilizamos un 90, 95, 100% de nuestra máximo, de nuestra fuerza máxima, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estas arrancadas en 2 tiempos y arrancadas en un tiempo, que la habíamos visto, que habíamos analizado. Después tenemos cargas submáximas, ¿sí? Que esto nos llevaban también a realizar la esto es lo que habíamos hablado con los compañeros en la clase pasada, ¿sí? Que nos ayuda a hipertrofiar los músculos. Bueno, entrenamiento de las fuerzas, ¿se acuerda que teníamos circuitos de trabajo donde podíamos trabajar la fuerza utilizando nuestro 50% de la máxima? Sí, podíamos trabajarla de manera isométrica, ¿sí? Con multisalto, con multilanzamientos. Bueno, lo importante que era utilizar la fuerza y los músculos, trabajar los músculos, fortalecer los músculos para evitar todo tipo de lesiones. ¿Sí? Cuanto más fuerte sea nuestro músculo, van a proteger más nuestras articulaciones y los mismos músculos involucrados en cada movimiento. ¿Sí? Beneficios de la fuerza, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que era mejorar la postura corporal, aumentar el gasto de calorías, prevenir lesiones, mejora la apariencia física, amortigua los cambios del envejecimiento, favorece el rendimiento deportivo, reduce el riesgo de producir enfermedades cardiovasculares, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la movilidad articular y la flexibilidad, mejora la calidad del sueño, mejora el desempeño y la realización de las actividades de la vida diaria. Esto era como repaso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos repasando. Bueno, tipos de velocidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los tipos de velocidad que teníamos? De reacción, gestual, traslación, ¿sí? Los cíclicos, acíclicos, de aceleración, velocidad máxima, velocidad de reacción, velocidad gestual, ¿sí? Acá estamos hablando del entrenamiento de la velocidad de traslación, cómo la podíamos trabajar, cómo podemos trabajar las velocidades cíclicas con desplazamientos en una misma dirección, trabajando en la resistencia y cambios de velocidad, ¿sí? Los acíclicos, desplazamientos con cambios de dirección, intensidad, velocidad y distancia, trabajo, competencias técnicas, tácticas, psicológicas. Beneficios de la velocidad ya la habíamos visto, ¿sí? Que son más o menos los mismos que habíamos tenido recién, que habíamos hablado. La flexibilidad, ¿qué era la flexibilidad? La flexibilidad depende de la elasticidad muscular y la movilidad articular. ¿Y qué influyen en nuestra flexibilidad?
ya lo habíamos visto. ¿Qué tipos de flexibilidad tenemos? Flexibilidad estática, ¿sí? La que yo realizo sin movimiento, ¿sí? Realizo el gesto y mantengo. Flexibilidad dinámica, ¿sí? Se lleva a cabo cuando se realizan posturas forzadas manteniéndolas solo durante un corto periodo de tiempo, ya que sí existe movimiento. Tipos de flexibilidad: flexibilidad activa, flexibilidad pasiva, ¿sí? Esto ya lo vimos toda la clase pasada, hasta llegar a donde nos habíamos quedado. Bien, eso es más que nada los tipos de flexibilidad. Teníamos niveles de flexibilidad: nivel inicial, que era general, ¿sí? Un segundo nivel que ya es dirigido, y un tercer nivel que es especial, como muestran acá las figuras. Los beneficios de la flexibilidad lo habíamos visto, y acá comenzamos, Acá habíamos quedado la clase pasada. Ahora vamos a comenzar con las capacidades coordinativas. ¿Se acuerda que se dividían en dos? La coordinación y el equilibrio. Vamos a ver. Coordinación es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento. Son aquellos que permiten a una persona ejecutar movimientos de manera eficaz, precisa y económica. ¿Sí? Entonces, la coordinación lleva realizar un movimiento de la mejor manera posible, coordinando los segmentos del cuerpo, los brazos, las piernas, el tronco, ¿sí? Realizar todo tipo de movimiento teniendo una sincronización de estos segmentos, ¿sí? A ver un poco más. Clasificación de la coordinación. La clasificación más actual es la de Torres, en el 2005, que contempla los siguientes tipos. Tenemos coordinación gruesa. ¿Y cuál es la coordinación gruesa? Se presenta en movimientos en los que se realizaron, en los que su realización no conlleva gran precisión. Por ejemplo, los desplazamientos, caminar. ¿Sí? La coordinación gruesa son aquellos movimientos que nosotros lo hacemos de manera natural, ¿sí? Que no lleva mucha coordinación, no lleva una coordinación que yo la tengo que practicar o pensar, ¿sí? Es una coordinación que se realiza mi cuerpo de manera natural. Esa es la coordinación gruesa. Por ejemplo, caminar, correr, ¿sí? Levantar un objeto, más allá que hay que corregir cómo levantar esos objetos, girar, ¿sí? Todos esos movimientos gruesos, naturales, se refiere a esta coordinación gruesa. La coordinación fina se manifiesta a través de acción motrices que demandan precisión. Por ejemplo, la destreza. Acá la coordinación física ya nos lleva a un entrenamiento, ¿sí? A un proceso donde yo tengo que practicar, para que esta coordinación me salga fluida, ¿sí? Para que esté todo coordinado en el movimiento. La coordinación fina son todos aquellos, por ejemplo, los movimientos de destreza, ¿sí? Habrán visto cómo la destreza hacen esos giros, eh, esos roles, ¿sí? Esos desplazamientos, todo de manera muy coordinada, muy fina, muy practicada, muy trabajada, ¿sí? Eso es la coordinación fina. Segmentaria
es la coordinación propia de alguno de los segmentos corporales. Las segmentarias son los brazos, las piernas, ¿sí? Esto conlleva a la coordinación que tiene uno con respecto al otro. Eso significa, ¿sí? La coordinación que tiene mis brazos con mis piernas, ¿sí? O mis piernas con el tronco, con la cabeza, ¿sí? A eso se refiere con coordinación segmentaria. General son los movimientos en los que intervienen las manos, los ojos y los pies, por ejemplo en el básquet. Esta quiere decir que es la coordinación que yo tengo, por ejemplo, mis segmentos, mis extremidades con un balón, por ejemplo, ¿sí? O con una cinta, o con un aro, ¿sí? Eso ya viene, los movimientos que yo realizo con un elemento. ¿Sí? Aquí se involucra la coordinación de, por ejemplo, si estamos hablando de básquet, la vista, ¿sí? Las piernas, el brazo, el balón, todo eso tengo que coordinar para realizar un movimiento, una correcta ejecución del movimiento. Coordinación óculo-manual es otro tipo de coordinación. Se manifiesta en el uso de las manos, por ejemplo, al lanzar a canasta en un baloncesto. Óculo-manual, ¿sí? Esto se enseña mucho en el jardín, a los niños del jardín, se enseña mucho lo que es la coordinación óculo-manual, óculo-pédica, ¿sí? Todo lo que sea coordinación. La óculo-manual es todo lo que yo veo y realizo con las manos, ¿sí? Por ejemplo, vieron que acá, por ejemplo, dice lanzar a canasta en baloncesto. Se posiciona el deportista, las piernas están inmóviles, ¿sí? Y realizo el lanzamiento. Eso, ahí yo tengo una coordinación óculo-manual, ¿sí? Óculo-pédica. Igual que la anterior, pero utilizando los pies. Por ejemplo, regatear a un rival de fútbol, ¿sí? Óculo-pédica. Habla de óculo, pies. Por ejemplo, los desplazamientos, regatear, se dice, ¿sí? En el fútbol, ¿sí? Con el balón. A eso se refiere con estos tipos de coordinación. Factores que determinan la coordinación. Estos son la condición física, por supuesto. La condición física, cómo está mi cuerpo, cómo estoy físicamente, ¿sí? Va a intervenir muchísimo en la coordinación, muchísimo. Porque cuando yo tenga algún problema, algún problema postural, algún problema físico, ya sea en las extremidades, lo que sea, cualquier problema va a intervenir en esta coordinación eficaz, ¿sí? La edad también influye en la coordinación. Ustedes ven que los niños aprenden a coordinar, tienen poca coordinación, ¿sí? Por eso nosotros en educación física, en el nivel primario, en el nivel inicial, se trabajan muchísimo estas capacidades, ¿sí? El equilibrio, la coordinación, ¿sí? La fuerza, se trabaja muchísimo, se desarrolla porque es la edad donde se tiene que desarrollar estas capacidades. La herencia, ¿sí? También influye muchísimo. La herencia, los genes que nosotros traemos, influye en todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por eso no hay dos personas que puedan realizar y tengan las mismas capacidades y características físicas que la otra. Sí, porque tienen diferentes tipos de herencia, diferentes tipos de genes, ¿sí?
El grado de fatiga también, cuando yo estoy fatigado, ¿sí? No sé si les pasó, que cuando uno ya está fatigado, pierde la coordinación, ¿sí? Le cuesta muchísimo tener esa precisión en coordinar. Por eso la coordinación se trabaja hasta antes que aparezca la fatiga. Porque una vez que aparezca la fatiga, nosotros ya estamos totalmente descoordinados. El nivel de aprendizaje, bueno, eso es según cómo uno va aprendiendo, incorporando todos los tipos de coordinación. El nivel de partes o regiones corporales implicadas, ¿sí? Según lo que yo esté trabajando, con qué parte voy a trabajar la coordinación. La velocidad en la ejecución del movimiento, ¿sí? La velocidad de ejecución del movimiento. Esto quiere decir que cuando yo realice el movimiento con mayor velocidad, voy a tener más desequilibrio, ¿sí? Voy a tener menos coordinación. Cuanto más rápido es el gesto, menos coordinación. ¿Se entiende? Cuanto más rápido el gesto, menos coordinación. Activación y procesamiento de la información, que es lo mismo que el aprendizaje. La velocidad de ejecución ya la dijimos. Los cambios de dirección y sentido, ¿sí? Los cambios de dirección y sentido, los giros, por ejemplo, influyen muchísimo en la coordinación. El grado de entrenamiento, la coordinación se entrena, ¿sí? La coordinación se entrena, la coordinación se desarrolla, la coordinación se mejora, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en destreza trabajamos muchísimo la coordinación, ¿sí? Se desarrolla, se entrena, se practica. La altura del centro de gravedad influye también. Ustedes saben que nuestro centro de gravedad, según nuestra posición, si estamos en una posición bípeda, separados, nuestro centro de gravedad es la cadera, ¿sí? Si realizamos un giro, por ejemplo, es la cabeza, ¿sí? Y ahí se va viendo los diferentes tipos de centros de gravedad. Que tengo un power más adelante que lo vamos a ver más en profundidad. Las cualidades psíquicas del individuo también influyen muchísimo en la coordinación, las cualidades psíquicas del individuo. Bueno, estos son más o menos algunos de los factores que influyen, intervienen en la coordinación, ¿sí? Beneficios de la coordinación. ¿Qué dicen? Bien. Dice, se realizan movimientos armoniosos, vistosos y precisos. Los resultados finales tienen un alto grado de eficiencia. Se cumple la tarea con el menor gasto posible de energía y de tiempo. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando yo tenga una coordinación desarrollada, trabajada, ¿sí? Voy a tener un menor gasto de energía y de tiempo en los movimientos y en las tareas, ¿sí? Se evitan contracciones musculares innecesarias. Se evitan contracciones musculares innecesarias. Nosotros con una buena coordinación, como realizamos los movimientos correctamente, coordinadamente unos con otros, vamos a tener un nivel muy bajo de esa armonía en el movimiento, ¿sí? Se mejora la eficiencia global del ejercicio, por supuesto. Los movimientos globales del ejercicio se mejoran muchísimo con la coordinación. Entrenamiento de la coordinación. ¿Cómo vamos a trabajar la coordinación? Existen muchos ejercicios para trabajar y mejorar la coordinación. Aquí tenemos los más importantes. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿sí? Algunos de ellos.
Ejercicios pliométricos. Podemos trabajar la coordinación con ejercicios pliométricos. Ustedes saben que la pliometría son todos aquellos ejercicios que nosotros trabajemos saltos, ¿sí? Todos los tipos de saltos que a ustedes se les ocurre son ejercicios pliométricos y lo podemos trabajar con la coordinación, ¿sí? Desplazamientos, todo tipo de desplazamientos, cambios de direcciones, ¿sí? Desplazamiento, voy, vengo, voy hacia adelante, vengo hacia atrás, voy a un lateral, voy al otro lateral, hago un giro, todo eso trabajamos la coordinación. Variar la velocidad de ejecución, también cambios de velocidad en el ejercicio, ¿sí? Importancia de los giros, como estuvimos hablando, trabajar los giros es fundamental en la coordinación. Coordinación en escalera de agilidad, lo podemos hacer, conocen la escalera de agilidad. Ahí hay miles y miles de ejercicios que podemos hacer con esa escalerita de agilidad, ¿sí? Para trabajar la coordinación. Ahí es usar la imaginación y la creatividad. Hasta le podemos decir a nuestro alumno que nos muestre, bueno, a ver, yo te hace este y este ejercicio. Ahora decime vos, ¿qué ejercicios podés hacer con esta con esta escalera de agilidad? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí ya nosotros le ponemos a pensar también, a crear, ¿sí? A nuestro alumno. Ya es otra capacidad más. Emplear ejercicios cada vez más complejos. Bueno, nosotros podemos empezar, cómo podemos ir progresando con esta coordinación. Empezamos ejercicios fáciles, ¿sí? Que el sujeto lo pueda realizar, lo entienda, porque muchas veces trabajamos la coordinación y nuestro alumno no entiende, o le realizamos que coordine 1, 2, 3, 4, 5 tipos de ejercicios diferentes y al segundo para y dice, ¿qué era que seguía, profe? ¿Qué seguía? ¿Se entiende? No están preparados todavía para realizar ese nivel de coordinación. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar la coordinación de manera fácil. 2 ejercicios que coordine, que realice, o si no, voy en la escalerita de actividad con un tipo de movimiento, vuelvo con el tipo de movimiento. Y de ahí voy variando, ¿sí? Y voy incorporando. Cuando él ya esté mucho más, porque es mucho de, la coordinación es mucho mental, por eso decía psíquico, ¿sí? Es mucho mental, o sea, nosotros vamos a incrementar el grado de trabajo de la coordinación, vamos a incrementar realizando coordinación ya con ejercicios mucho más difíciles y poniéndoles 3, 4 ejercicios que vayan coordinando. ¿Se entiende? Así vamos a ir incrementando el nivel de coordinación. Emplear ejercicios cada vez más complejos. Emplear ejercicios cada vez más complejos. Por eso dice, vamos a empezar de una manera fácil y vamos a ir haciendo esta coordinación donde él pueda realizar, bueno, hacemos estos 3 tipos de ejercicios, yo le muestro una vez, él realiza, ¿sí? Y de ahí vamos a agregar, bueno, ahora agregamos uno más, coordinamos este y él lo realiza, o sea, a eso nos referimos, vamos sistemáticamente, como lo habíamos visto. Donde quedamos, variar y combinar métodos y ejercicios, ¿sí? Esto era lo que yo le estaba diciendo, variar y combinar métodos y ejercicios, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los métodos vimos recién que eran los métodos continuos, interválicos, ¿sí? Ir jugando, ir variando, con la coordinación tenemos muchísima herramienta porque es muy amplio para trabajarla, ¿sí? Siempre buscar variabilidad, ¿sí? Siempre buscar variabilidad para que nuestro sujeto tenga que pensar, ¿sí? Tenga que estar enfocado, a ver, bueno, tengo que hacer esto, ahora esto, o sea, que se acuerde, ¿sí? No siempre dar el mismo contenido.
Una vez que me aprendió este contenido, automáticamente paso y le agrego 2 más, ¿sí? O sea, ir variando, combinando métodos y ejercicios. Trabajar sobre la capacidad de analizar el movimiento. Eso es muy importante, que él vaya analizando, aprendiendo el movimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Esto lo va a hacer cuando yo le explique el movimiento, ¿sí? Le explico, mira, bueno, este ejercicio lo vamos a hacer así, vamos a trabajar con este ejercicio de esta manera, ¿sí? No hagas esto, ¿sí? No te muevas de esta manera, no gires de esta manera. Entonces él va a pensar, va a analizar el movimiento y ahí es donde se va a ir estructurando mentalmente. No efectuar trabajos en estado de fatiga. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado, que una vez que nosotros estamos fatigados, ya la coordinación está totalmente desequilibrada, ¿sí? Ya no podemos mantener una correcta y adecuada coordinación. Mientras no aparezca la fatiga, vamos a trabajar la coordinación sin ningún problema. Bien, vamos a pasar al equilibrio ahora, ¿sí? Según Moston, el equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo en contra de la ley de gravedad. ¿Se entiende la definición? El equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo en contra de la ley de gravedad. Es otro autor. Blanques dice que es la capacidad que tiene el ser humano de mantener su centro de gravedad sobre la base de sustentación. Es otra definición de 2 tipos de autores diferentes que piensan sobre el equilibrio. Tipos de equilibrio, ¿sí? Equilibrio estático, la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista movimiento. Equilibrio estático es un tipo, es una de las clasificaciones del equilibrio, ¿sí? Como vemos acá en la foto, es mantener el equilibrio, ¿sí? Ahí realizo una postura y la mantengo. Tengo que tener la vista, la mirada proyectada, la cabeza en una posición neutra, ¿sí? Tengo que estar en una total armonía corporal. Me tengo que concentrar, esto es muy importante, me tengo que concentrar en el equilibrio, ¿sí? Fíjense todos los factores que llevan para realizar este movimiento. Hay que hacer contracciones musculares de manera isométrica, contracciones musculares de manera isométrica, ¿sí? Tengo que enfocar la mirada, ¿sí? La mirada me va a dar el equilibrio, la cabeza me va a dar el equilibrio, ¿sí? Porque si yo quiero hacer equilibrio y mi mirada se mueve, mi cabeza se mueve, jamás voy a lograr hacerlo. Tengo que tener un grado de concentración, tengo que tener una armonía corporal, ¿sí? Tengo que tener un control de la respiración. O sea, muchísimos factores intervienen en el equilibrio. Equilibrio dinámico. Habilidad para mantener el cuerpo erguido y estable en acciones que conllevan el desplazamiento o movimiento del sujeto. ¿Sí? El equilibrio dinámico es el equilibrio que yo necesito mantener en una base de sustentación reducida
o inestable. Cuando mi base de sustentación es reducida o inestable, ¿sí? Yo voy a tener un equilibrio dinámico donde yo voy a tener que mantenerme en esta base. ¿Se entiende? Voy a tener que mantenerme en esta base. A eso se refiere. O sea, realizar un equilibrio con movimientos con bases inestables. A eso se refiere. El centro de gravedad es el punto donde las fuerzas de gravedad ejercen presión y el resultante es nulo. Es el punto donde las fuerzas de gravedad ejercen presión y el resultante es nulo. ¿Sí? Eso es el centro de gravedad. Acá podemos ver la imagen que nuestra cadera es nuestro centro de gravedad. ¿Sí? Nuestra cabeza nos va a ayudar a estabilizar ese centro de gravedad, a lograr el equilibrio. Nuestro centro de gravedad recae en la cadera. Beneficios de entrenar el equilibrio. Mejora la coordinación de tus movimientos. ¿Sí? Ayuda a que los movimientos sean más eficientes en su ejecución. Fortalece el sistema neuromuscular. Aumenta la estabilidad del cuerpo. El equilibrio dinámico mejora la fuerza de tus músculos. El estático también. Equilibrio dinámico, estático, mejoran porque estamos trabajando los músculos en los dos casos. Aumenta tu potencial y rendimiento deportivo. El tener un mejor equilibrio, lógicamente nos va a llevar a un mejor movimiento, ¿sí? A una mejor calidad en el movimiento, ¿sí? A tener, por supuesto, un mayor y mejor rendimiento deportivo, no solamente deportivo, sino también en cualquier tipo de entrenamiento que realicemos. Entrenamiento del equilibrio. ¿Cómo podemos entrenar el equilibrio? Por ejemplo, algunos ejemplos, porque también el equilibrio lo podemos trabajar de miles de formas podemos trabajar el equilibrio. Algunos de ellos son, por ejemplo, siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas, siguiendo líneas, ¿sí? Podemos caminar arriba de líneas, ¿sí? El entrenamiento del equilibrio es fundamental, como lo habíamos dicho en la coordinación, para los niños que se encuentran cursando el preescolar, el jardín, ¿sí? Es fundamental. Nosotros allá en Argentina, no sé acá, eh, educación física, profesores de educación física no hay en los jardines, ¿sí? No hay en el jardín. Solamente la seño les enseña estas técnicas de coordinación y el equilibrio. Allá se presenta una ley, se está trabajando en una ley eh, donde es la importancia que tiene trabajar todos estos tipos, la coordinación, el equilibrio, todas las capacidades, el desarrollo de todas las capacidades, en esta etapa de la vida del niño, lo fundamental que es y la importancia que tienen que tengan un profe de educación física, que es un experto en el área, ¿sí? Para poder desarrollar todas estas capacidades. Repito, allá, no sé, acá, los profes de educación física no trabajan en el jardín, que sería el jardín antes de ir al colegio, a primer grado, segundo grado, ¿sí? Pero se está luchando, fundamentando mediante esto que yo le estoy enseñando hoy, le estoy mostrando hoy, ¿sí? Se fundamenta mediante esto la importancia que tiene un profe de educación física para esta edad.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, dijimos que se puede trabajar siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas, ¿sí? Cambios de dirección, de sentido, ¿sí? Podemos introducir giros, fundamental, los giros en el equilibrio y mantenerse, no perder no tener ese desequilibrio, diríamos, ay, queda apretado, ahí está. Aumentar la velocidad de desplazamientos, es otra manera que podemos ir trabajando, ¿sí? Aumentando la velocidad de desplazamientos, manteniendo, por ejemplo, podemos aumentar la velocidad de desplazamientos siguiendo estas líneas rectas, curvas, quebradas, como por dar un ejemplo. Reducir el espacio de acción, ¿sí? Esto era lo que les había dicho, reducir el espacio de sustento que ese espacio de sustento puede ser inestable también, ¿sí? Podemos trabajar el equilibrio de esa manera. Portando un objeto en la cabeza, en el hombro, en el brazo, ¿sí? En diferentes alturas. Por ejemplo, podemos trabajar en diferentes alturas también, adoquines, bancos suecos, sobre cajones, ¿sí? Podemos ir trabajando el equilibrio con diferentes alturas, equilibrios con diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Eso ya lo habíamos acá en la cabeza, en el brazo, en el hombro, como que llevar algo, ¿sí? El flamenco es esto que está realizando la señora, mantenerlo, se llama flamenco, ¿sí? Es una postura de equilibrio. Y podemos trabajarlo también en pareja, en trío, en grupos, ¿sí? De diferentes tipos de manera. De esta forma podemos trabajar el equilibrio. Bien, acá terminamos esta parte que nos había quedado. Hasta acá, porque vamos a empezar después del break un tema nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren agregar algo que sepan en el tema? Ustedes saben que todo lo que ustedes sepan y puedan agregar es bienvenido, porque eso nos fortalece, ¿sí? Y aprendemos todos. ¿O sí? ¿Sí? ¿Hay un micrófono que se prendió? Bueno, esto es con... ¿Sí? ¿Te escucho? No, no, con respecto a lo que decían los profe, acá es la misma ¿Cómo está cosa que, Oscar? ¿Qué tal? bien, ¿Todo bien bien? usted, gracias a Bien. Dios, sí, qué suerte. Y le decía que acá también en las instituciones públicas por lo menos tampoco existe un profesor de educación física para los niveles iniciales. Tampoco. Mayormente la Ah, profe de aula es la que les muestra este tipo de actividades también que yo suelo ver, ¿verdad? Ahora no tengo hijos chicos, pero en algún momento vi que les enseñaba el tema de la coordinación, del equilibrio, pero sí. tampoco en el sector público, por lo menos en los privados capaz que sí, pero en los públicos no tampoco, bro. Bien. Vos sabés, Oscar, que nosotros allá, hablo nosotros como los profes de educación física, eh, tenemos el instituto, bueno, donde estudiamos educación física, ellos presentaron un petitorio, una resolución para que salga, para que la importancia que tiene un profe de educación física en esta edad. En esta edad, como lo habíamos, no sé si hablé con ustedes, porque tengo varios grupos y por ahí hablo con uno, hablo con otro, que en esta edad la importancia que es que tener una base amplia, ¿sí? Una base de conocimientos variados, ¿sí? La importancia que estos niños tienen, el desarrollo de estas. Las maestras lo hacen, pero lo hacen de manera muy superficial, porque yo lo vi, sí, porque tengo un hijo en preescolar, en el jardín, le enseñan, pero no, ellas no tienen el conocimiento que tiene un profe de educación física al respecto, ¿sí? Que uno que se preparó específicamente en el área. Por eso nosotros estamos peleando y luchando para que en este nivel, como en el nivel primario y secundario, también haya un profesor de educación física, donde desarrolle todas estas capacidades y cualidades.
es muy importante que los niños en esa edad, tengan una base amplia, variada, de todo tipo de estos conocimientos. Es muy importante que este niño, por ejemplo, lo que yo voy a hacer y pienso hacerlo, mi hijo tiene 3 años recién, pero próximos años, le voy a llevar que haga 6 meses de gimnasia deportiva, 6 meses de básquet, 6 meses de fútbol, 6 meses de natación, 6 meses, así, ¿me entienden? Que tenga una base, una herramienta sólida y amplia de movimiento, es fundamental. Lo que aprenden nuestros niños en esta etapa, donde nosotros tenemos que desarrollar estos tipos de capacidades, donde se desarrolla, acá ellos aprenden el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la resistencia, de una manera rapidísima, ¿sí? Y para toda la vida, para toda la vida. Así que es fundamental trabajarlo. Nosotros también, estaba por decir que le iba a dar una base amplia y variada a mi hijo, ya me fui por otro lado, que le iba a dar una base amplia y variada a mi hijo para que él, cuando tenga la capacidad de razonar, ¿sí? Y diga, mamá, a mí me gusta esto. Y bueno, entonces ahí va a ir, y ahora vamos a ver eso, que vamos a empezar el tema nuevo, los principios del entrenamiento donde habla de esto, ¿sí? Mamá, a mí me gusta esto, donde ahí va a ser ese deporte específico, que a él le gusta, pero la base que él de movimiento que él va a tener va a ser fundamental. Igual también que en estas edades, no sé, en qué momento le vamos a hacer todo lo que quiero hacerle, hacer pobre mi hijo. Es importante también porque que aprenda, por ejemplo, inglés, idiomas, ¿sí? Está en una edad donde hay que desarrollar todas estas cualidades, diríamos. Pero desde el área del movimiento y de lo físico, esto es lo que se recomienda, ¿sí? Una base amplia de conocimiento. Bueno, si no hay más que preguntarnos, si quedó más o menos, vamos a tomarnos 10 minutitos de descansos, ¿sí? Y empezamos con un tema nuevo. Dale, profe, gracias. Dale, dale. Así que son 9:10, arrancamos, ¿sí? Ok. Bien, profe. Sí. Bien, Dale, profe. Chao. dale. Bueno, ya despejamos la mente, estamos listos otra vez para incorporar contenido. Voy a abrir el otro PowerPoint. Cualquier cosa, ahora justo vi ahí que había unos mensajitos. La que admite la entrada a la plataforma es la secretaria, ¿sí? O sea, Lili. Así que cualquier cosita a ella, si por ahí no ve el mensajito o algo, le mandan un mensajito al privado, diríamos que le habilite. Pero ella es la que hace esa gestión. Yo no habilito, diríamos. Bueno. Estamos justito en tiempo, así que vamos a comenzar un temita nuevo, ¿sí? Vamos a comenzar hoy con la ley de adaptación, la ley de adaptación en el ejercicio físico. Hay varias leyes en el ejercicio físico, ¿sí? Y una de ellas, o la que vamos a trabajar hoy, es la ley de adaptación. Vamos a ver en qué consiste. Definición. Adaptación es la reacción, escuchen bien, adaptación es la reacción del organismo que ante una situación de desequilibrio producida por la acción de un agente externo sobre el mismo, o sea, un estrés, este reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para cada estímulo o agente estresante.
es donde el organismo intenta restablecer el equilibrio de sus funciones. Ahí está el autor, Álvarez, 1985. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un estrés, hay un estímulo, ¿sí? Que a mí me produce una reacción en mi organismo, ¿sí? Mi organismo reacciona. Y ya vamos a ver esos tipos de reacción. Puede reaccionar para bien o puede reaccionar para mal, según ese estímulo que aparezca. Estos estímulos pueden ser de dos maneras. Pueden ser un estímulo inconsciente o consciente. El estímulo inconsciente son aquellos estímulos que yo lo recibo, que mi organismo lo recibe de una manera inconsciente. Por ejemplo, el clima, ¿sí? O el frío, el calor, de manera inconsciente. O sea, mi cuerpo lo recibe, se produce un estrés en mi organismo reacciona queriéndose defender o adaptarse, ¿sí? Y es inconsciente. Pero el consciente, este estímulo consciente es el que yo produzco en mi organismo, ¿sí? El que yo produzco. Es, por ejemplo, yo me voy al gimnasio y produzco ese estrés en mi organismo, produzco ese estímulo en mi organismo. Yo lo produzco. Hans Seyle observó que independientemente del estímulo, siempre surgen las mismas respuestas en el organismo. Sea cual fuera o fuese ese estímulo, mi organismo va a responder de la misma manera. ¿Cómo va a responder? Se divide en tres tipos de fases. Mi organismo, primero es la fase de alarma, ¿sí? Donde mi cuerpo está en un estado de equilibrio, ¿sí? Yo estoy en un estado de equilibrio, se produce ese estímulo que habíamos dicho que podía ser consciente e inconsciente, se produce ese estímulo y mi organismo, que estaba en reposo, se alerta, se despierta, ¿sí? Se alarma, ¿sí? Se pone en un estado de alarma, o sea, oh, ¿qué pasó? Yo estaba en un estado de reposo, vino un estímulo y se rompe con ese equilibrio que estaba. Mi organismo busca en esta fase de reacciona, busca adaptarse a ese estímulo. Mi organismo siempre va a buscar volver a ese equilibrio en el que estaba. Entonces, este busca adaptarse a ese estrés, ¿sí? Esto es todo cómo reacciona mi cuerpo ante un estímulo. La fase 3 de resultado final o de la respuesta al estímulo. Entonces, el estímulo, entonces, dijimos que estamos en un estado de equilibrio, viene un estímulo, mi cuerpo se alarma, ¿sí? Mi cuerpo se alarma y dice, ¿qué pasó? Si yo estaba en un estado de reposo. Mi cuerpo busca adaptarse a ese estímulo, ¿sí? Y puede pasar dos cosas. Puede ser que se adapte, como puede ser que no se adapte. Se va a adaptar, ¿sí? Dice, el estímulo es demasiado intenso y prolongado, no se adapta. Si el estímulo está dentro de mis límites y mis posibilidades, se va a adaptar. Entonces, mi cuerpo se puede adaptar a ese estímulo o no se puede adaptar a ese estímulo, ¿sí? ¿Por qué no se va a adaptar? Porque el estímulo es muy prolongado, es muy intenso, no me puedo adaptar a eso, porque yo no estoy acostumbrada a eso. Pero si
ese estímulo está dentro de mis límites, de mis posibilidades, ¿sí? Yo me adapto. Ya van a entender esto más adelante, ya van a entender con más claridad. Yo me adapto a este nuevo estímulo, a este nuevo nivel, pero sí es muy alto el estímulo, no me puedo adaptar. Representación esquemática de la fase. A ver, acá voy a poner el pulsor, el puntero, opciones de puntero, para que se vean mejor. Este es mi estado de equilibrio, mi cuerpo, mi estado de equilibrio. Acá yo estaba tranquila y feliz, ¿sí? Viene un estímulo, mi cuerpo se alarma, ¿sí? Se alarma, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está provocando esto? ¿Sí? Sale de ese estado de equilibrio, fase de alarma, fase de resistencia, ¿sí? Mi cuerpo busca adaptarse a ese equilibrio, busca adaptarse. Y puede pasar dos cosas, que se adapte y progrese, avance, si el estímulo es adecuado a mis niveles y a mis posibilidades, pero si este estímulo es muy alto, muy intenso, muy largo, ¿sí? No se va a adaptar, se va a agotar, se va a frustrar, se va a producir un sobreentrenamiento, ¿sí? Va a descender mis capacidades. En vez de avanzar, voy a descender. Esto puede pasar cuando aparece un estímulo en mi cuerpo, ¿sí? Esto puede pasar cuando aparece un estímulo en mi cuerpo. Acá vamos a hablar de la supercompensación. Creo que yo ya la había nombrado con ustedes, es un tema que realmente es bastante fundamental saberlo y aprenderlo en nuestra área. ¿Qué es la supercompensación? Esto de los estímulos ya vamos a volver, pero primero tenemos que entender qué es la supercompensación para ir entendiendo lo de los estímulos, ¿sí? Fenómeno biológico que viene a decir que después de una carga de entrenamiento y tras una recuperación adecuada, nuestro organismo no solo restaura su nivel inicial, sino que establece un nivel superior al que estaba antes. Acá cuando hablamos de supercompensación, quiere decir que mi sujeto se va a adaptar a ese estímulo que estábamos hablando, ¿sí? Ahí está el autor, Mora, 1995, plantea lo siguiente. 1. Ejercicio, que es el estímulo, acá. Dijimos que era mi estado de equilibrio, ¿sí? Mi estado de equilibrio. El 1 es el ejercicio, como ejemplo, es el estímulo. No vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de estímulo, ¿sí? Estímulo, un estímulo que viene, donde yo estoy acá en mi estado de equilibrio. Entra este estímulo, ¿qué pasa? ¿Sí? Viene, yo voy, un estímulo consciente en este caso, aparece el estímulo, que es las cargas, puede ser de entrenamiento, el entrenamiento en sí, yo me voy a fatigar. Vamos a poner como ejemplo, me voy al gimnasio, yo estoy en un estado, mi cuerpo está en un estado de reposo, voy al gimnasio, empiezo a hacer la actividad, me fatigo, mis capacidades van a descender, ¿sí? Porque la fatiga hace que tus capacidades desciendan, bajen, disminuyan. Voy a descender, me voy a cansar, me voy a fatigar, por supuesto. Terminé de hacer mi serie de ejercicio de entrenamiento, me voy a recuperar, van a subir mis capacidades, van a volver las capacidades, ¿sí? Voy a estar en mi estado de equilibrio, ¿sí?
pero ya voy a tener una mayor capacidad a la que yo estaba antes. Esta es la supercompensación. Esto. ¿Sí? Acá está mi estado de equilibrio, yo me recuperé, pero ya mi próximo estímulo va a ser en este nivel. Va a ser un estímulo un poquito más elevado, un poquito más elevado, más alto, más lejos, ¿sí? Más tiempo, ¿sí? Porque mis capacidades ya van a estar mucho más elevadas. Yo, al entrenar acá, al realizar este entrenamiento, al recuperarme adecuadamente, voy a tener un nivel más alto de tolerancia, de capacidad. Eso es la supercompensación, ¿sí? Acá, en el 4, voy a volver a poner otro estímulo. ¿Pero qué va a pasar? Como yo estoy en un nivel más alto del que estaba, porque yo ya entrené, ya no voy a tener las mismas capacidades, ni las mismas nivel de cualidades que tenía antes, ya voy a superar ese nivel, yo me voy a volver a fatigar, voy a volver a fatigarme. Pero esta fatiga ya no va a ser la misma que esta. Ya va a ser una fatiga más corta, ¿sí? Ya porque tengo un nivel más alto de tolerancia. Entonces mi capacidad de fatiga va a ser más corta. Me voy a recuperar más rápido. Me voy a recuperar más rápido, ¿sí? Porque estoy entrenando y esto me lleva al entrenamiento. Y voy a volver otra vez a la supercompensación. Voy a volver a un estado más alto, ¿sí? Acá muestra, porque esto es una curva que sigue y que va aumentando. Esta curva va aumentando, va para arriba, ¿sí? Voy creciendo en la supercompensación, pero voy creciendo cuando mi estímulo, que lo vamos a ver, sea progresivo, ¿sí? Voy creciendo cuando tengo una variabilidad en el entrenamiento. Voy creciendo cuando no me estanco ahí en el mismo nivel. Lo vamos a ver. Esta es la supercompensación, ¿sí? Esta es la supercompensación. Así tendríamos que trabajar. Así es lo ideal para trabajar. Un estímulo, me voy a fatigar, me voy a recuperar. Esta recuperación que va a ser efectiva, ¿sí? Me va a llevar a que yo incrementes mis posibilidades. En este nivel voy a trabajar con un estímulo un poquito más elevado que el anterior para seguir progresando. Me voy a fatigar, pero la fatiga ya va a ser más corta, porque yo ya estoy más entrenado, me voy a recuperar más rápido, y voy a volver a otra supercompensación. Voy a estar en otro nivel más alto. Que en ese nivel más alto tengo que poner otro estímulo, un poquito más elevado que el anterior. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, ya vamos a ir viendo a medida que van pasando los power, ya vamos a ir viendo y van a ir entendiendo con más eficacia. Bien, acá eran estímulos aplicados en la fase de la supercompensación, los estímulos. ¿Sí? Esto era lo que yo recién le estaba hablando. Tenemos que ir utilizando cargas, estímulos progresivos, ¿sí? Determina el grado de crecimiento de la capacidad funcional del organismo y nos indica claramente que el siguiente esfuerzo ha de realizarse precisamente en el periodo de supercompensación. Eso es lo que le dije. El siguiente esfuerzo, estímulo, ha de realizarse en el periodo de supercompensación. Ya le voy a explicar bien.
En un proceso de acondicionamiento físico, racional y fisiológico, tan importante es el esfuerzo, la carga como la recuperación. Acá, estos componentes son fundamentales. Ni uno es mejor que el otro. El estímulo es súper importante la carga, que sea progresiva. Es súper importante la recuperación, ¿sí? Es súper importante la recuperación en este sentido. Cuando nosotros tengamos una buena carga, una buena recuperación, mi sujeto va a avanzar sí o sí en su entrenamiento, ¿sí? Sí o sí en su entrenamiento. Acá, vamos a ver, tenemos el estado de reposo de nuestro cuerpo, de equilibrio de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos un estímulo, ¿sí? Tenemos un estímulo. Mi sujeto se cansa, disminuye sus capacidades. Mi sujeto se recupera, ¿sí? Adecuadamente, correctamente, y el tiempo necesario que debe y que necesita para recuperarse. Ya vamos a ver más adelante la recuperación, vamos a ver también la fatiga. Mi sujeto crece en sus capacidades, en su rendimiento. Eso es la supercompensación, ¿sí? Crece. Acá voy a poner el siguiente estímulo, que va a ser progresivo. No va a ser el mismo estímulo que el anterior. Va a ser un estímulo más elevado, ¿sí? Un poco más elevado. Donde mi sujeto se va a fatigar, se va a cansar. Esta fatiga no va a ser la misma que la anterior, porque ya está entrenado mi estímulo, mejoró su fatiga. Se va a recuperar mucho más rápido, ¿sí? Y va a tener una supercompensación mucho más alta. Va a crecer. Voy a poner otro estímulo progresivo. Mi sujeto se va a fatigar, por supuesto se va a cansar, pero esta fatiga ya no va a ser la misma que las anteriores. Se va a recuperar muchísimo más rápido, y acá voy a poner otro estímulo más elevado. ¿Se entiende cómo hay que trabajar? De esta manera nosotros tenemos que trabajar en nuestro entrenamiento. Yo acá no estoy hablando de poner, por ejemplo, un estímulo. Bueno, hace sentadilla, bueno, ahora le metemos a esta sentadilla peso, ahora le ponemos más peso a esta, en un día de trabajo. Esto podemos ir regulando según la capacidad de mi individuo, ¿sí? Según la capacidad que tenga mi individuo. Si tengo un individuo, por darle un ejemplo, una ama de casa que recién empieza, que no entrena hace muchos años, esto, incremento de estímulo, va a ser mucho más a plazos largos, ¿sí? Vamos a ir incrementando estímulos cada semana, vemos cómo ella avanza, cómo ella progresa en el entrenamiento y si está preparada para que yo le ponga un estímulo más elevado la próxima semana, ¿sí? Pero va a ser totalmente diferente si viene un deportista, un basquetbolista, por ejemplo, viene a entrenar conmigo, ¿sí? Y tenemos que trabajar con él. Entonces, tenemos que entrenarlo. Entonces, mi estímulo no va a ser el mismo que esta ama de casa. A este deportista yo le voy a poner un estímulo mucho más elevado, mucho más rápido en estas progresiones, ¿sí? Puede ir progresando día a día. Hoy trabajamos con esta carga, mañana con esta carga. Hoy trabajamos estos patrones de movimiento, mañana estos patrones de movimiento, esta familia de patrones de movimiento, con este estímulo, con esta carga. ¿Se entiende? Es diferente. Es diferente. Así son los estímulos, así es como debemos trabajar en nuestros entrenamientos. Acá tenemos 4 tipos diferentes de supercompensación. 4 tipos diferentes de supercompensación. La primera
es esta, es la positiva. Es la que nosotros recién estuvimos viendo y analizando y estudiando cómo tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estímulo, recuperación, voy poniendo mi carga y va avanzando, va avanzando, va avanzando, voy avanzando. La segunda habla de nula. ¿Por qué? Porque es nula. Esta es mi base de equilibrio, tengo mi estímulo acá, mi sujeto se fatiga, se recupera, tengo mi estímulo, fatiga, se recupera, tengo mi estímulo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es nula? ¿Alguien que pueda responderme? Que vea a ver por qué es nula esta supercompensación. ¿No hay ningún valiente ahí que se anime? Bueno, ¿por qué es nula? Porque yo acá no estoy incrementando la carga, ¿sí? No estoy utilizando cargas progresivas, ¿sí? No estoy, estoy trabajando mucho tiempo con la misma carga, con la misma rutina, ¿sí? Con el mismo tiempo de trabajo. Entonces, tengo la carga, se fatiga, se recupera, la carga es la misma, acá es la misma. Se fatiga, se recupera, pero es la misma otra vez. ¿Se entiende? No voy progresando, no voy progresando. Por eso se dice que es nulo esta supercompensación. Porque estoy trabajando mucho tiempo con el mismo nivel de carga, con el mismo tiempo, ¿sí? No estoy trabajando en niveles superiores. La 3, de efecto acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Mi estado de equilibrio, tengo mi estímulo, acá, ¿sí? Tengo mi estímulo, mi sujeto se fatiga, se recupera, le pongo el estímulo. Mi sujeto se fatiga, se recupera, va el estímulo otra vez. Mi sujeto se fatiga, se recupera porque se fue a su casa. Y ahí se produce la supercompensación. Esto quiere decir, cuando yo le estoy dando cargas muy sucesivas, ¿sí? No le dejo que mi sujeto se recupere adecuadamente, correctamente. Antes que él termine su recuperación, ya empieza con otra carga. Se fatiga, se recupera, obviamente, fíjense acá, que está mucho más cansado, va para abajo, ¿sí? Está mucho más cansado que el principio, porque yo no le dejé recuperar como correspondía. Se fatiga, se recupera un poquito y yo ya le puse otra vez la carga, el estímulo. Le puse otra vez el estímulo. Hace mi sujeto, pero está muchísimo más cansado que el anterior y se recupera cuando se va del entrenamiento, cuando termina el entrenamiento. Y ahí se produce la supercompensación, ¿sí? Tiene un avance en las capacidades, aumenta sus capacidades. Pero ¿qué pasa? Va a progresar, pero esta progresión va a ser mucho más larga, ¿sí? Mucho más larga, que va a llevar mucho más tiempo que mi sujeto crezca en estas capacidades, que desarrolle este aumento en las capacidades. Por eso la importancia que es la recuperación. Acá pongo mi estímulo, ¿sí? Hoy vino otra vez miércoles a entrenar, le puse el estímulo, se fatiga, lógicamente, él tuvo una supercompensación porque se recuperó, ¿sí? Su fatiga va a ser mucho más corta. Se está recuperando, le puse otra vez el estímulo. Tengo mi estímulo, se fatiga otra vez mi sujeto. Lógicamente va a estar mucho más fatigado, porque no recuperó bien, ¿sí? Le pongo otra vez, antes que se recupere bien, le pongo otra vez el estímulo.
va a estar muchísimo más fatigado. Y así sucesivamente. O sea, se va a producir una supercompensación, pero mucho más a largo plazo. No como en este caso, que teníamos nuestra supercompensación con cada estímulo, con cada carga. ¿Sí? La importancia que es la recuperación. ¿Se dan cuenta? Ya vamos a ver también en profundidad las recuperaciones. La 4, negativa. Tengo mi equilibrio, mi estado de equilibrio, le vengo con un estímulo, ¿sí? Mi sujeto se fatiga, ¿sí? No se recupera adecuadamente. Este es muy similar al que estuvimos hablando recién, atrás. Pero lo que acá yo quiero que vean es que cómo con la recuperación no llega ni al estado de equilibrio. ¿Sí? Este es su estado de equilibrio, o sea que el sujeto está fatigado, recupera muy poco, pero sigue cansado, sigue fatigado cuando ya recibe el otro estímulo, y esto lo lleva a descender. Miren cómo va para abajo, sus capacidades descienden, ¿sí? En vez de ir para arriba, como en este caso que estuvimos viendo, desciende, va para abajo y para abajo. Por eso está comprobado científicamente que el entrenamiento, las cargas progresivas, que sean progresivas, y la recuperación es fundamental en el entrenamiento. Es fundamental. Y acá podemos verlo por qué. ¿Sí? Acá está bien gráfico y lo podemos ver por qué es necesario trabajar de esta manera. Carga, se fatiga, se recupera adecuadamente, aumentan mis capacidades, ¿sí? El entrenamiento no es matarlo. Está mal visto el entrenamiento, está mal visto. Yo cuando me iba a entrenar en el gimnasio, yo salía del gimnasio, yo no podía caminar de lo cansada que estaba, del dolor muscular, yo no me podía sentar del dolor muscular que tenía. Eso no es entrenamiento, eso está comprobado científicamente y ya lo vamos a ver. Que hoy en día entrenamiento es esto, es la supercompensación. Trabajar correctamente, con las posturas adecuadas, ¿sí? Con el ejercicio correcto, recuperar el tiempo que sea necesario, ¿sí? Según el nivel de dificultad y de cargas que tenga mi entrenamiento, va a ser el nivel y el tiempo que necesito para recuperar. Nosotros ya vamos a ver en profundidad la recuperación y ahí vamos a entender bien lo que le estoy diciendo. Entonces, esto es la supercompensación. Así tenemos que trabajar nosotros. ¿Sí? Seguimos. No leo. Aspectos fundamentales para lograr la adaptación. O sea, aspectos fundamentales para lograr la adaptación. O sea, ¿se acuerda que habíamos dicho? Estoy en un estado de equilibrio, viene un estímulo, mi cuerpo se desequilibra, se pone en un estado de alerta y busca mi organismo adaptarse a ese equilibrio. ¿Sí? Busca adaptarse a ese equilibrio. La dieta, el descanso, su capacidad de trabajo y su adaptación al mismo. Comprobar el estado de salud y detectar a tiempo diferentes anomalías.
Entonces, para lograr la adaptación, yo tengo que tener una dieta equilibrada para que mi organismo se adapte a este nuevo nivel, a este nuevo nivel. La dieta es fundamental y no estoy hablando de dieta de hacer dietas. Estoy hablando de una alimentación adecuada, correcta, donde esta alimentación conlleva todo lo que hay para ingerir, ¿sí? Pero de una manera adecuada. Nosotros cuando entrenamos es muy perjudicial hacer una dieta estricta para bajar de peso, como comer solamente vegetales, ¿sí? Y entrenar. Es malísimo para nuestro cuerpo, es malísimo. Nosotros, cuando entrenamos, tenemos que tener una dieta variada, una dieta amplia, una dieta que incorpore todo lo que conlleva. Ya vamos a ver también, hice todo lo que le estoy hablando, cómo podemos alimentarnos para entrenar. ¿Sí? Lo vamos a ver más en profundidad. Necesito una dieta variada, ¿sí? Donde incorpore todo, carbohidratos, vegetales, legumbres, lácteos, todo en sus respectivos porcentajes, por supuesto. Nunca consumir uno más que otro. Todo al mismo nivel de cantidad, diríamos. Es muy malo realizar poca ingesta de alimentos e ir a entrenar. Nosotros cuando entrenamos tenemos que estar bien alimentados, bien hidratados, ¿sí? Para que mi cuerpo pueda adaptarse mucho mejor al organismo, pueda adaptarse muchísimo mejor al organismo. Llevar una mala alimentación lleva a que mi organismo esté fatigado, sin energía, sin fuerza, sin equilibrio, sin coordinación, ¿sí? O sea, no me sirve. Para entrenar, yo tengo que estar alimentado correctamente, con todos los nutrientes que necesita el cuerpo. El descanso. Acá estamos hablando de descanso. Tenemos varios tipos de descansos, ¿sí? Tenemos el descanso, por ejemplo, entre rutina y rutina, que era como el que estuvimos hablando recién, que yo tengo que tener un descanso al nivel del entrenamiento que tuve. ¿Sí? Si mi entrenamiento fue fuerte, potente, intenso, tengo que tener un descanso más prolongado. El descanso que recomiendan los especialistas, los que saben respecto al tema del cuerpo humano y sobre el descanso, es mínimo 8 horas, recomiendan, nocturnos, porque no es lo mismo dormir de día que también dormir de noche. Durante este descanso de 8 horas, el cuerpo se regenera, ¿sí? Las fibras rotas que nosotros las rompimos durante el entrenamiento se regeneran, ¿sí? Todo el sistema metabólico se regenera. Por eso es tan importante tener un buen descanso en el entrenamiento. Cuando mejor nosotros estemos descansados, mejor vamos a rendir en nuestro entrenamiento, ¿sí? Su capacidad de trabajo y su adaptación al mismo. Esto ya lleva la capacidad de cada uno, o sea, de trabajo y la adaptación al entrenamiento, ¿sí? Este ya es lo que yo traigo en mi organismo, yo cómo me adapto según mis características fisiológicas y genéticas,
cómo yo me adapto a este trabajo, cómo yo me incorporo esos ejercicios, ¿sí? Cómo yo reacciono a esos ejercicios. Eso ya es más un nivel personal. Cada uno va a adaptarse y va a responder su cuerpo de diferente manera. A uno va a venir muy fatigado, muy cansado, y el mismo entrenamiento al otro está bien, ya se recuperó un poco tiempo, no le produjo nada. ¿Se entiende? Es la capacidad de cada uno que tenga de adaptarse al entrenamiento, que sea un estado fisiológico y genético. Comprobar el estado de salud y detectar a tiempo diferentes anomalías. Esto tiene que ver mucho también con el cuerpo, las anomalías que traigan el cuerpo, ¿sí? La adaptación que yo necesito al ejercicio, la adaptación que yo quiero lograr va a depender de mi cuerpo, de cómo esté mi cuerpo, si tiene algún problema postural, si tiene algún problema articular, si tiene algún problema muscular, ¿sí? Eso también va a influir en estas adaptaciones. Bueno, yo tengo acá que son las 11:50. Hasta acá, a ver cuál sigue. Hasta acá. La próxima clase vamos a seguir con esto, con la ley de umbral, la ley de Joule, ¿sí? Hasta acá quedamos entonces el tema. Quiero saber si hay alguna pregunta al respecto con lo que vimos, ¿sí? Este es el tema de la adaptación. Igual esto recién empieza. Recién estamos empezando este tema, es bastante largo, pero es muy interesante y es muy bueno que ustedes lo sepan, ¿sí? Y lo apliquen, la supercompensación y las adaptaciones al entrenamiento. ¿Se entendió hasta acá alguna pregunta? Sí, profe, una consulta, no sé si ya dijo al principio, esto estaría teniendo tiene un nombre esta materia, profe. Claro, es Se la llama, ley de adaptación. o sea que vamos a tener esta materia por los próximos 2 meses, ¿verdad? No tanto, no tanto. Un par de clases sí, un par de clases sí, pero no es materia, es un tema. Por Son eso diferentes. preguntaba, porque entiendo que el curso en su totalidad va a ser con usted, ¿verdad? Como que Sí, en otros cursos habilitados también damos por materia, no me haga la pregunta, profe, si vamos a ir dando por materias o es algo así continuo que vamos a dar, digamos, por temas, como usted dijo, ¿verdad? vamos a tocar diferentes tipos de temas, porque por ejemplo, nosotros para entrenar, para el entrenamiento funcional, no solamente tenemos que conocer del ejercicio en sí, tenemos que conocer esto es fundamental para poder entrenar. ¿Se entiende, Oscar? Sí, Es sí. En síntesis, profe, lo que queríamos aclarar, entonces no vamos a ir nosotros por materias, ¿verdad? Vamos a ir directamente por temas, ¿verdad? por temas. Vamos a tocar diferentes tipos de temas, todos los temas relacionados al entrenamiento funcional. Todo lo que los temas que nosotros vamos a dar, fíjate que vamos a dar planificación, ¿me entendés? Vamos a dar, por ejemplo, ejercicios inconvenientes, eso sí son fundamental también. O sea, vamos a dar diferentes tipos de temas, todos esos temas relacionados al entrenamiento. Sí. No sé si respondí, ¿entendiste lo que te quise explicar, Oscar? Sí, sí, profe. Sí, profe. Entenderá mi consulta por lo que en las otras carreras que estamos con usted también es diferente, ¿verdad? De que cada 2 meses se cierra una materia y se empieza de nuevo con otra. No, no, A eso eso es era la totalmente consulta, entonces diferente. es diferente. Ok, ok. Entendido, profe, Sí, entendido. Gracias. sí, sí, es totalmente diferente, Oscar. Por ahí, ¿sabes lo que es las otras materias? Yo doy también entrenamiento, acondicionamiento físico. Lo que pasa es que muchas veces los temas se relacionan, ¿me entendés? Fíjate que nosotros damos entrenamiento funcional por un lado, y en las materias, como sé que vos estás, que yo no, allá en la otra materia, es acondicionamiento físico.
O sea, muchos de los temas se relacionan. Se relacionan porque van por el mismo camino, diríamos. El entrenamiento va por el mismo camino. Lo que sí que es totalmente diferente porque acá nosotros tenemos un periodo de trabajo de 5 meses. Imagínate todo el contenido que va a entrar en 5 meses, 2 horas de clases continuas. A comparación de la clase que vos estás hablando del curso, que se ve que hay algunos, que es muy corto el periodo y entra temas bastante, ¿cómo te puedo decir? Los temas que entran Puntuales. son más sintéticos. Sintetizados. Son más sintéticos. A eso me refiero, sí. Pero, ¿sabe? Eso es lo que pasa, que el entrenamiento nos lleva a tener que aprender todos estos tipos de temas. Estos tipos de temas porque el entrenamiento es muy amplio, es muy amplio. Y sí se va a entrecruzar algunas teorías, lógicamente, con la otra parte del curso, de la clase que tuvimos, porque estamos hablando del mismo tema. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, profe, perfecto. Ya está todo programado la frecuencia de las prácticas que vamos a tener, ¿verdad? O sea que las presenciales con usted en funcional. Eso usted Sí, ya tiene un calendario una vez por sí. mes, ¿cómo? Nosotros vamos a hacer así. Nosotros nos vamos a manejar 2 clases teóricas, una práctica. O sea que la próxima vez que nosotros ya tengamos clase, que le va a avisar la secretaria, va a ser práctica. ¿Sí? Y después vamos a seguir con esto, con lo que estamos hablando hoy de la supercompensación. Vamos a empezar con la ley de Joule. La próxima vez va a ser práctica. 2 teóricas, una práctica. Y nosotros, acuérdense que nos había quedamos en la mitad, ¿se acuerda de la práctica de los patrones de movimiento? Así que esta próxima clase que nos veamos, vamos a desarrollar la otra mitad que nos faltó. Vamos a terminar al 100% con los patrones de movimiento. Esa va a ser nuestra próxima clase práctica. O sea que estaríamos con una práctica ya de hoy en 15 días. Yo no sé cuándo le va a avisar la secretaría. Porque creo que el sábado que viene no tenemos clase. Ah, es correcto. Así es, profe. El otro sábado es 15 de mayo, entonces Sí. tendría que haberse dado la práctica, pero vamos a pasar para el sábado 22 de mayo, por el feriado. Ahí está. Ok. Está. Entonces, si no hay más preguntas, yo los dejo libre, ¿sí? Recupero, yo ya tengo clase ahora a las 11 otra vez, así que 5 minutitos, me preparo un café y sigo. Y ustedes, nos vemos ya en la clase práctica, ¿sí? Gracias, profe. Nos vemos. Buenas para todos. Chao, profe. Buen fin de semana para todos. Chao. Gracias, Igualmente. que estén bien. Nos vemos en la parte práctica.